Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimado José Antonio. Ante todo, agradecemos esta nueva oportunidad de dirigirnos a los amigos de este prestigioso canal de YouTube, Europa por Cuba. Hemos saludado en los tres periodos más importantes del día, la tarde y la noche, porque estamos conscientes de que hoy va a ser un día, una larga jornada para el canal de Cuba, Europa por Cuba, lo cual por supuesto agradecer. Por ende, felicitamos al canal, te felicitamos a ti y te felicitamos a todos los que hacen posible que nos conectemos con esta magia a las personas y continuar, por supuesto, poniendo como relativos argumentos las razones de Cuba. Como se conoce todos los años, Cuba presenta su resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba o contra Cuba, y así lo ha ocurrido desde el año 1992. Este año, el debate de la resolución y su votación se van a producir los días 28 y 29 de octubre en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como se ha constado durante más de 3 décadas, esta resolución recibe el respaldo casi unánime de los miembros, de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y solo Estados Unidos e Israel votan en su contra. El llamado al levantamiento del bloqueo es uno de los temas más recurrentes en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas y se posiciona entre los temas más tratados, lo que evidencia de forma clara, de forma palmaria, el rechazo que concita esta cruel, ilegal e injusta política contra Cuba. No obstante haber transcurrido más de 60 años de su implantación, el objetivo central del bloqueo no ha variado y sigue siendo el mismo. O sea, deteriorar el nivel de vida de la población, provocar insatisfacciones, desesperación e irritación. Y es un medio, se ha utilizado como un medio para propiciar un estallido social que produzca el derrocamiento del orden constitucional elegido libremente por nuestro pueblo. La síntesis de lo que tantas veces ha explicado y citado nuestro ministro de Relaciones Exteriores, compañero Bruno Rodríguez Parrilla, en el famoso y tristemente célebre memorándum del subsecretario de Estado Lester Marbury. El bloqueo, en nuestra opinión, debemos examinarlo desde una perspectiva histórica. O sea, el bloqueo tenemos que analizarlo desde todo este tiempo, porque es importante señalar que sus efectos son acumulativos. O sea, el bloqueo no es una política puntual, no es una política que se pone un día y se quita otro. El bloqueo se ha permanecido con sus matices durante todo este tiempo, con su recrudecimiento, como es que estamos en esta etapa, en un alza ya del recrudecido que se había producido anteriormente. Pero bueno, no te preocupes, José Antonio, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una síntesis para explicarlo, porque son más de 60 años de historia. Tendremos que recurrir obligatoriamente a una síntesis muy apretada para explicar por qué aquello existió en aquel momento y cuáles fueron sus argumentos, las falacias, las mentiras y cuáles son las que hoy se modifican, se mantienen en el tiempo. Y para ello tenemos que recurrir al propio triunfo de la revolución. Desde el año 1959 se produjeron ya las primeras contradicciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno revolucionario. Y aquí debemos hacer una acotación muy importante, muy importante. Como se conoce, los empresarios norteamericanos, las primeras inversiones de Estados Unidos en Cuba se producen en el primer tercio del siglo XIX, o sea, estamos hablando de los años 30 de 1800. Y así se fue paulatinamente adueñando, apropiándose de los principales indicadores de la economía cubana, los Estados Unidos, a partir de que ser una potencia que estaba en auge y desarrollo, y a España era una potencia, por supuesto, en decadencia económica y militar. Y cuando se produce la intervención de los Estados Unidos en nuestra lucha de independencia contra España y establece un gobierno interventor,
se produce una avalancha de compras a precios irrisorios en contratos leoninos de muchas extensas y ricas tierras de Cuba. Y esto es importante señalarlo. Cuba era un país que había quedado totalmente devastado por la guerra, por el resultado de las acciones militares, la política de la incendiaria y también la reconcentración del general Valeriano Huele, que había condenado al traslado forzoso a decenas, cientos de miles de cubanos, que los obligó a reconcentrarse en las ciudades con el consiguiente deterioro de nuestras tierras que quedaron sin atender. Por ende, la agricultura cubana estaba en una total ruina. Y en ese justo momento, estos empresarios compraron estas tierras. Por ello, eso fue un tema que durante mucho tiempo fue un objeto de lucha a nuestro campesinado. O sea, trabajaba la tierra, pero no era dueño de esas tierras. Y es así que la generación del centenario, dirigida por el compañero Fidel, en el programa de Moncada señala como unos objetivos esenciales la reforma agraria, o sea, rescatar esas tierras para dárselas a los campesinos. Y no nos podemos olvidar que en el año 54 se produce el derrocamiento, un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Guatemala encabezado por el presidente Jacobo Arbenz, justamente porque había realizado una reforma agraria. O sea, en el año 59, cumpliendo el programa del Moncada, se realizan la primera y segunda ley de reforma agraria y a esto concitó el rechazo y la represalia del gobierno de Estados Unidos de turno. Y esto fue una concatenación de actos de represalia contra medidas asumidas por cada una de las partes. Los norteamericanos, una de las medidas más fuertes fue suprimir a Cuba del mercado azucarero norteamericano. O sea, Cuba exportaba más de 3 millones de toneladas de azúcar, era su principal fuente de divisa, la venta de azúcar al mercado norteamericano. Suprimir esta cuota de azúcar era evidentemente arruinar a la economía cubana, que no dispondría entonces de esos millones que eran tan necesarios para el desarrollo del país. Por si esto no fuera suficiente, después se negaron a vendernos petróleo. Pero sí, el petróleo de Cuba en esa época dependía de las importaciones de Estados Unidos. O sea, la industria cubana, el transporte cubano, la principal fuente de energía era justamente el petróleo que era vendido de los Estados Unidos. Y cuando la Unión Soviética decide vender el petróleo, entonces las refinerías norteamericanas que se encontraban en Cuba se negaron a refinar el petróleo soviético, lo cual violaba una ley de hidrocarburos del año 1938. Esas fueron evidentemente medidas inamistosas, medidas de represalia, medidas de rechazo del gobierno de Estados Unidos a la política soberanista e independiente del gobierno revolucionario. Esta situación, con un grupo de más elementos, originó que la revolución tuviera que tomar la medida de nacionalización. Y es importante, porque eso es uno de los argumentos en aquella época que se esgrime para la implantación del bloqueo. La nacionalización en Cuba se produjeron de conformidad con el derecho internacional y con el compromiso de indemnización conforme prevé el derecho internacional. Ya se habían producido varios casos de expropiación, de nacionalización en varios países, por cuanto hay un derecho inmanente de los estados y de los pueblos de tener acceso a sus recursos naturales. Tan es así que no fue una medida discriminatoria, no fue una medida contra los Estados Unidos, fue una medida que se aplicó también a España, se aplicó a Francia, a Canadá, a Reino Unido y a Suiza. Y esos países aceptaron la fórmula de indemnización de Cuba y fueron debidamente indemnizados en el tiempo de conformidad con la fórmula aceptada. Los norteamericanos rechazaron esa fórmula y exigieron una práctica maximalista de que había que indemnizar inmediatamente, lo cual no era posible por el estado en que estaba la economía, más el latrocinio que se había producido durante todos los años de la República antes de la Revolución. Tan es así de que está constatado históricamente que cuando el compañero Che Guevara abre la bóveda del banco, como presidente del banco, estaban vacíos. Solamente el dictador de turno se había apropiado y llevado a Cuba más de 200 millones de dólares en maletas. O sea, se había producido realmente un robo masivo
de los recursos de la nación. O sea, la situación económica era compleja. Cuba hizo un gran esfuerzo y comenzaron a producirse las relaciones con la Unión Soviética y con el campo socialista. Y empezó a hacer un esfuerzo tremendo, y es un esfuerzo extraordinario que tendrá que recoger la historia como una de las proezas más importantes del pueblo cubano. Hubo que reconvertir toda la tecnología norteamericana, que era la que existía en Cuba hasta los años 60, todo el transporte de Cuba hasta los años 60, y empezar a aplicar nuevas tecnologías y nuevas técnicas desconocidas para nosotros, la propia industria. La industria niquelífera, de eso hay bastantes testimonios históricos de ese proceso, de esa epopeya realizada por el pueblo cubano. O sea, ya ahí están los efectos inmediatos del bloqueo en aquella época. No se puede hablar ahora solo de esto, hay que hablar de todo este proceso acumulativo de daño y perjuicio causado a la economía cubana y, por supuesto, al pueblo cubano. Esto es un elemento importante. Ya cuando se había consolidado esta relación, a pesar del bloqueo, Cuba, con una política social independiente, soberana, de justicia social, logró colocar al país en estándares realmente primarios en el mundo, en estándares importantes. Como país en vía de desarrollo, teníamos uno de los mejores estándares de salud y educación del mundo. Un índice de desarrollo humano realmente significativo. Cuba fue un ejemplo de todo lo que pudo hacer con los recursos bien aprovechados, con una política nacional, a pesar de ser tecnología del campo socialista, pudo hacer todas estas proezas, pudiéramos decir, y nuestro pueblo se enorgullece de todo lo que se aportó. Cuba sigue siendo el segundo país de medallero latinoamericano. El desarrollo del deporte, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la cultura. O sea, no solo fue educación y salud. Empezó a desarrollarse también la industria cubana, la industria extractiva cubana. Empezaron a haber políticas sociales realmente muy dignas y que fueron ejemplos, que son ejemplos para el mundo entero de lo que puede hacer un pueblo administrando adecuadamente sus recursos. Pero en los años 90, como se conoce en la historia, se producen los cambios políticos en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Cuba sufre un duro impacto económico, y lo puedo expresar con dos cifras que ya de por sí ilustran todas las consecuencias. Se produce la brusca caída del 33% del Producto Interno Bruto, y Cuba pierde el 85% de su comercio, que se producía justamente con estos países porque no se podía comerciar con Estados Unidos como desarrollo, como resultado del bloqueo. Y justamente en el año 91, de forma aviesa, de forma pérfida, de forma oportunista y cumpliendo los designios ya mencionados del memorando del subsecretario Lester Marwell, se promulga la ley Torricelli, que no tendríamos tiempo para analizarla aquí en su conjunto, pero solo poner tres cuestiones planteadas por la Torricelli que le da el carácter extraterritorial incluso a ese, lo demuestra fehacientemente. Claro, ahí se quita la careta de que es un asunto totalmente bilateral. Y ya en esa ley Torricelli del año 92 se sanciona, se prohíbe a las subsidiarias norteamericanas radicadas en terceros países que comercien con Cuba. O sea, esas subsidiarias no podían cumplir la ley de los países donde están radicados, sino tenían que cumplir la ley Torricelli. Se le prohíbe la entrada por periodo de 6 meses a los barcos que hayan tocado puerto cubano. O sea, 6 meses para entrar a un puerto norteamericano. Empiezan a haber grandes presiones en instituciones financieras. Estados Unidos amenaza que retirará igual cantidad de fondos que sea asignada a Cuba por esa organización. Ustedes comprenderán el impacto que coacciona eso a la economía cubana afectada por los cambios producidos en sus relaciones económicas internacionales. Y en el año 92 Cuba presenta su primera resolución en la Asamblea General y es votada y aprobada por en aquel momento por 50 estados, y continuó el proceso de recrudecimiento. No fue suficiente la ley Torricelli en el año 92. Después viene la tristemente célebre Helberton del año 1996, que bueno, es mucho más amplia, es mucho más perversa, es mucho más violatoria del derecho internacional, y eso produce, por supuesto, un mayor rechazo de la comunidad internacional. La Helberton es una ley muy conocida y no creamos que tengamos que dar muchos detalles
del asunto. Se sabe que tiene cuatro títulos. Uno de ellos permite que se demande en tribunal norteamericano a personas que presuntamente fueron arrestadas por nacionalización en Cuba. Se amenaza a los inversionistas que vienen a Cuba con retirar, con congelarles los fondos, con quitarles las visas. Se plantea que en Cuba tiene que haber un gobierno y se establece un interventor para Cuba y se recrudece toda la presión a los países para que dejen de realizar el comercio con Cuba. Esta ley Helmut obviamente trajo un rechazo unánime de la comunidad internacional, incluso de los propios aliados de los Estados Unidos. Esta es una realidad. Esto, estamos en el año 96. O sea, han transcurrido 29 años. Y en estos 29 años podríamos y debemos mencionar muchas de otras normas hasta el momento de hoy que se han ido produciendo, recrudeciendo cada vez más el bloqueo, que ahora de una forma realmente alarmante, de una forma inusitada, de una forma increíble, plantea de que este bloqueo no existe. Pero bueno, a eso nos referiremos después en un poco más de detalle todos los elementos que explican las razones de por qué el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía cubana y que realmente causa sufrimiento al pueblo cubano y a la familia cubana, y además es una violación flagrante y masiva de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, esto no es que Cuba lo haya expresado como una verdad realmente incontestable, sino que está reconocido por los propios relatores de Naciones Unidas de que el bloqueo afecta el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano, y así está recogido en el informe que Cuba presenta en ocasión de la resolución cubana, lo presenta. El bloqueo es flagrante, es masivo y es sistemático, la violación de estos derechos. Y esto fue uno de los problemas y carencias que nos enfrentamos en el día a día de Cuba. Los titulares que podemos mencionar de los procedimientos especiales de los consejos de derechos humanos en el 2004, en el 2024, en el 2025. Evidentemente ha habido varios pronunciamientos de estos relatores. Estamos hablando de relatores de Naciones Unidas, no estamos hablando de fuentes del gobierno cubano que explican el por qué esto se ha producido. Ahora, en esta oportunidad, esta resolución va a ser debatida y votada y por supuesto, no tenemos una duda, con una aplastante victoria una vez más de Cuba, en una circunstancia realmente diferente. Y eso es un tema que quisiéramos abordarlo con más detenimiento. ¿Cuáles son las circunstancias diferentes en que se está produciendo esta situación en este marco? ¿Y cuál es la arremetida que está realizando el gobierno de Estados Unidos contra la resolución cubana que se votará el día 28 y 29 en las Naciones Unidas? José Antonio, tal como expresamos anteriormente, la votación de la resolución cubana contra el bloqueo el 29 de octubre transcurrirá en una coyuntura internacional caracterizada por el reforzamiento de la agresión económica contra Cuba, agresión que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano más democrático y representativo de la comunidad internacional, ha rechazado por más de 3 décadas, año tras año, y la aplicación por parte del gobierno de los Estados Unidos de una política exterior muy agresiva, diríamos intensamente agresiva, intimidatoria e incluso contra sus aliados más cercanos. Como expresó nuestro ministro de Relaciones Exteriores en su conferencia de prensa, Cuba tiene información fidedigna de las presiones intimidatorias y engañosas que está ejerciendo con intensidad el gobierno de los Estados Unidos sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, con el objetivo de obligarlos a modificar la posición tradicional, histórica, que han asumido y sostienen de apoyo a la resolución cubana contra el bloqueo. El gobierno de Estados Unidos hace coincidir esta política de presión extrema a tratar de provocar desesperanza, desmoralización, a tratar de crear en los Estados miembros de las Naciones Unidas sentimientos de inseguridad o sentimientos de temor. Un argumento falaz, totalmente calumnioso, sin ningún tipo de rigor histórico, es que los problemas de Cuba no son provocados por el bloqueo, por los efectos del bloqueo.
Acerca de esta burda manipulación de los hechos se pueden escribir tantos libros e investigaciones que no cabrían en las más grandes bibliotecas del mundo. Sin embargo, los amigos del canal seguro coincidirán con un artículo publicado por el compañero Carlos Fernández de Cosío, nuestro viceministro de Relaciones Exteriores, que realmente por su genialidad es totalmente demoledor y desenmascara esta burda patraña. Y cito: el gobierno de Estados Unidos posee en sus manos una fórmula muy sencilla para demostrar su hipótesis de que los problemas de Cuba se deben esencialmente a limitaciones propias y no al bloqueo económico. Solo tiene que poner fin a la agresión económica y esperar tranquilamente a confirmar así si la economía cubana es viable o no, y sin el disgusto de sufrir rechazo, el aislamiento cada año en las Naciones Unidas, ni emplear tantos recursos financieros, materiales y humanos a perseguir como sabuesos cada transacción y acción comercial cubana en cualquier rincón del planeta. José Antonio, estamos convencidos de que este año nuevamente la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU votará nuevamente el 29 de octubre a favor de la resolución cubana, que plantea la necesidad de poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Esa votación demostrará muchas cosas. Demostrará primero, una vez más, que los Estados miembros continuarán firmes en respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra, entre otros, el de igualdad soberana, la no intervención, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la libertad de comercio y navegación internacional, que además están consagrados en otros numerosos instrumentos jurídicos internacionales, además de la propia Carta de las Naciones Unidas. También los Estados miembros votarán a favor de la resolución cubana porque el cruel, inhumano e ilegal bloqueo no solo continúa, sino que se ha recrudecido aún más todavía. Esta votación, esa votación que se realizará el día 29 de octubre, reafirmará el rechazo a no permitir que una superpotencia pueda dictar a cada miembro qué tipo de relación puede tener con Cuba o con otros estados. Es algo totalmente inadmisible. Esta votación también ratificará el prestigio y la autoridad moral de Cuba, su vocación humanista, su vocación por la paz, y ese voto va a derrumbar la colosal montaña de mentiras que promueve el secretario de Estado de Estados Unidos y su mafiosa maquinaria de difamación e intimidación. Cuba no realiza ningún acto hostil ni medida coercitiva contra los Estados Unidos que afecte su seguridad nacional o el bienestar de su población, ni nunca lo ha hecho ni nunca lo ha intentado. Solo hemos exigido y siempre exigiremos nuestro derecho a que se respete nuestra independencia, nuestra libre autodeterminación y nuestra soberanía, conquistada por las luchas históricas del valiente y glorioso pueblo cubano.